Hola, si me estás escuchando es porque estás a punto de jugar Bibliomanos. El objetivo es elegir los 5 mejores libros sobre un tema universal. El jugador que más títulos aporte a la selección será el ganador. Presta atención, estas son las reglas básicas del juego. 1. Deben ser 2 los participantes. 2. Entre ambos han de elegir un tópico. Por ejemplo, amistad, futuro, envidia. 3. Los participantes habrán de exponer sus 5 libros preferidos sobre el tópico seleccionado. 4. Los libros candidatos son sometidos a 5 movimientos de selección. Estos son veto, inamovible, propio descartado, elección cruzada y contienda. 5. El jugador triunfante se hará de los 10 libros en juego. Bienvenidos, esto es Bibliomanos. Muchos escritores coquetearon con la locura, fueron víctimas de ella o incluso fingieron ser locos. Por suerte, dejaron registro escrito de esa experiencia. La locura es inherente al género humano, pero no siempre está presente en la literatura. Cuando parece o arruina cualquier plan literario previo o puede construir obras maestras. Hay algo que fascina de la locura. El loco parece decir cosas sin sentido, pero que a veces resuenan, inquietan. Son un tipo de ficción, detrás de las que se adivina, como en la literatura, un dejo de verdad. Locura y creación, locura e imaginación, locura y texto. Aliados que suelen abonar la mejor historia literaria y acabar, no siempre de la mejor manera, con sus autores. I'm going slightly mad. I'm going slightly mad. No sé qué te habrá sucedido a vos, pero yo traté de evitar por lo menos 2 tentaciones que siempre están a mano a la hora de hablar de locura y arte, ¿no? O locura y literatura, que es, por un lado, esa cosa medio optimista de que hay que estar un poco loco para ser escritor, para ser pintor, para ser músico. No estoy muy de acuerdo con eso. Y tampoco con la idea del halo romántico de la locura, ¿no? Los escritores locos o torturados o malditos que tienen que sí o sí volverse locos para dar lo mejor de sí. Me parece que son 2 mitos al mismo tiempo que hay que tratar de evitar para ir a el valor del texto, ¿no? Para ir a ver cómo se manifiesta la locura, que siempre es, para mí, peligrosa y siempre es desgraciada a la hora de pensar la relación entre locura y creación, locura y libros. Y sin embargo veo ahí un par de nombres entre Pizarnik, Benedra. No terminaron tan bien los autores de tus libros. Gogol tampoco. Elegidos para locura. Pero no los elegí porque crea que son buenos por haber terminado de forma desgraciada, sino que terminaron de forma desgraciada por haber tocado la locura de cerca. Lo que me interesó fue pensar a la locura como categoría. Dije, bueno, ¿cómo son los locos de mis ficciones? Para ser pensados por los otros como locos. Y si se reconocen a sí mismos como locos. Y me di cuenta que hay varios que se reconocen a sí mismos, o sea, que entienden que dentro de su cordura hay baches de locura y viceversa, ¿no? Que pueden advertir que están un poco locos y que piden ayuda. Así que fui por ahí, por cuestionar qué es estar loco. No son visiones contrapuestas, tal vez son complementarias. Hay locos dentro de los libros y hay locos fuera de los libros. Sí, yo también tengo autores que no terminaron nada bien. El escritor y la locura siempre ha sido un tema tentador. No tiene dimensión. Ahora en este momento se me ocurren de algunos artistas, porque todo escritor es un artista. Tenemos desde un Rimbaud, que no sabemos si hasta qué punto estaba de acuerdo o no. Cortázar mismo, a través de Rayuela, con la figura de la maga, que casi fue el eje preponderante de su obra. La locura es como un viejo enemigo, como una antigua amada. El encuentro es el leitmotiv. Es, una vez más, ese encuentro que tiene de inspiración el poeta con la musa bajo otras expresiones.
La locura es como la sombra. No hay que temer, hay que aceptar como es. El primero de los libros que traje es un ensayo del francés Michel Foucault, Historia de la locura en la época clásica, que son 2 tomos, de un trabajo enorme que hizo Foucault para rastrear las distintas representaciones de la locura y cómo se caracterizó al loco según los distintos periodos sociales. Porque en un primer momento, donde había todavía cierto consenso en un carácter mágico del mundo, pensar en la Edad Media, es previo al iluminismo, todavía la razón no era tan valorada. Entonces el loco venía a tener cierta sabiduría incluso, como a dar cuenta del carácter no racional del mundo. Con el avance de la razón, claramente esta visión del mundo pasa a ser peligrosa sobre todo para mantener el control social. El primer manicomio dice que se crea en el siglo XVIII, pero que tiene como antecedente al Hospital General en Francia. Como estas instituciones que reproducen dispositivos de poder terminan aislando a los considerados locos, pero no solo a los que tienen enfermedades mentales, que después eso va a ser como una categoría de la medicina, sino a las prostitutas, a los vagabundos, también como modo de administrar la pobreza. Dice, como gran dispositivo de control social, porque lo que tienen en común esos cuerpos es que no son cuerpos productivos, o sea, no son cuerpos que se ajustan a la moral burguesa de lo racional. Así que es súper interesante porque te hace pensar todo el tiempo ¿qué es ser loco? ¿Qué es estar loco? Me parece como un libro fundamental para pensar. Es un libro fundamental y también es de un conservadurismo tremendo. ¿Por qué un conservadurismo tremendo? En tu parte de la elección, ¿no? Fuiste como a la historia de la locura. Perdón, ¿tenés algún ensayo sobre la mesa? No, no tengo ninguno. Bueno, listo. Está bien, está bien. Yo voy a empezar con literatura argentina, con El traductor de Salvador Benedra, un libro que fue editado 2 años después de que el autor se suicidara tirándose de un 10º piso. Se puede decir que son 3 temas los del traductor. Las asambleas gremiales dentro de una editorial pseudo-progresista llamada Turba, que al parecer está inspirada en la experiencia que tuvo Benedra en página 12. Está la trama acerca de cómo los años 90, el menemismo, si querés, el neoliberalismo, empieza a hacer mella en el mercado del trabajo. Está también la relación sentimental que se supone que va a salvar al protagonista, a Ricardo Sevi, este traductor de la editorial Turba, y que sin embargo se convierte en una verdadera pesadilla. Se enamora de una chica, Romina Sánchez, y a pesar de que se siente inmediatamente atraído hacia ella, se da cuenta de que Romina no puede llegar al orgasmo. Es la segunda vez que trae ficciones de chicas que no pueden llegar al orgasmo. Es cierto, como una memoria tenés. Sí, el cuento de Castillo. Y de varones que se obsesionan y se vuelven locos con ese tema. Se preocupan demasiado. Hasta llegar a extremos tremendos. Hasta llegar a la violencia física. Hasta llegar a la prostitución. O sea, Ricardo Sevi se convierte, si querés, en el cafillo de su amada con tal de verla llegar al orgasmo. Y finalmente también está la historia de la locura del protagonista, que termina internado en un manicomio al igual que había estado internado Salvador Benedra. Lo curioso es que en esta novela no solo el protagonista se vuelve loco, sino que la novela enloquece en un momento. Hay un largo fragmento de una traducción que hace Ricardo Sevi de un autor alemán ficticio, de un pensador alemán de derecha. Y en ese momento del libro, en esa traducción que hace, de repente estás leyendo un libro que se volvió completamente loco. Es una obra donde todo el mundo está loco, desde el autor hasta los protagonistas e incluso el propio libro. Bueno, esa me parece que es tu mejor carta. Te voy a responder con La campana de cristal de Sylvia Plath, que es la única novela que publicó esta poetisa norteamericana. La publicó en el 63 en el Reino Unido y se suicidó un mes después. Esta es la historia de una chica de 19 años que tiene como todo el futuro por delante. Está estudiando en Boston y le sale una beca para ir a una revista femenina como redactora, que era uno de sus grandes sueños. Y una vez que está en Nueva York, es como que todo eso con lo que soñó no le basta.
no se halla en el medio, no se halla con sus compañeras, no se halla en la ciudad de Nueva York. Y entra como en una gran depresión de decir, a esto había apostado mi vida, a esto había apostado mis estudios. Los problemas de lograr demasiado rápido lo que uno desea también, ¿no? En algún punto, sí, como un problema de éxito en relación al deseo. Y en este caso se le cumplió demasiado rápido, tal vez sin herramientas para ello. Y cuando vuelve a su casa, todo empeora porque no le encuentra sentido a la vida y entra en una depresión grave, pero una depresión clínica grave. Se deja de bañar, no puede comer, pasa 6 días sin dormir. Y cuando empieza a tener otro tipo de trastornos, por ejemplo, en un momento ella intenta escribir y no le sale la caligrafía, o sea, hace como unas letras torpes. Y ahí sí se da cuenta de que su trastorno es importante y te genera la angustia de saber que te está yendo de vos mismo. Ella busca en el sistema médico que por favor le permitan volver a ser ella misma. Esa angustia está como contada como nadie. La campana de cristal alude a que a ella la encierran en distintas instituciones médicas y se siente atrapada en esta campana de cristal. Así que es un ya clásico en la literatura del siglo XX y, bueno, es una novela dura. Me pones en una encrucijada porque yo trataba de alejarme del mito romántico del poeta loco, maldito, que se termina suicidando. Y vos me traes a Sylvia Plath y yo había traído a Alejandra Pizarnik. Elegí para el tema de hoy su libro Extracción de la piedra de locura. Alejandra Pizarnik tenía 36 años cuando se suicidó. Es un libro clave en la obra de Pizarnik, sobre todo porque el texto deja de estar versificado y la poesía de Pizarnik empieza a tomar forma narrativa. Después hay textos quizá hasta que me gustan más. A ver, léeme uno de Extracción de la piedra de la locura. Te leo el comienzo, si querés, que es bastante recordable. La luz mala se ha avecinado y nada es cierto. Y si pienso en todo lo que leí acerca del espíritu, cerré los ojos, vi cuerpos luminosos que giraban en la niebla, en el lugar de las ambiguas vecindades. No temas, nada te sobrevendrá, ya no hay violadores de tumbas. El silencio siempre, las monedas de oro del sueño. Es precisamente estar tentado de leerla solamente en esa clave, ¿no? Como una poeta suicida. Y es lo que yo, de alguna manera, quiero evitar. Tratar de ver que sus textos son muy conmovedores también, pero no necesariamente por estar patinados por su biografía. Ah, claro, ¿no? ¿qué importa? Su poesía es tan potente. Pero sí, te contesté poeta suicida Poeta con contra poeta poeta suicida. Casi suicida. un movimiento de ajedrez un poco especulativo. No sé cómo querías arrancar, pero espero ahora tu retruque. No, mi retruque es tranqui. Traje una obra del 1600 de un tal William Shakespeare. ¿Te suena? Me suena algo. ¿Qué habrás traído? Hamlet. Esta historia del príncipe que se hace pasar por loco para vengar la muerte de su padre a manos de su tío, que quiere quedarse no solo con el trono, sino con la mujer de su hermano, con su madre. Que es la obra de teatro más extensa de Shakespeare, en la que pone en el lugar central a la locura, pero no cualquier tipo de locura, sino una locura fingida, porque el protagonista, Hamlet, para vengar la muerte de su padre, se hace pasar por loco, porque en realidad se encuentra con el espectro de su padre, que le dice que no murió, como todos creen, sino que fue asesinado por su propio hermano. Y claro, es un modo de chequear él mismo si no está loco, porque acaba de escuchar a un espectro. Entonces se iba a hacer una obra de teatro en Palacio y él habla con esta compañía de teatro y dice, cambien el asesinato que va a haber en la obra y los hace representar el asesinato que le contó el espectro cómo fue muerto. O sea, que fue con veneno en el oído. Exacto. Y cuando el asesino ve eso representado, pasa exactamente lo que Hamlet quería porque se ve interpelado, se levanta de la obra, hace algo que da cuenta de que eso lo tocó de cerca. A partir de eso, Hamlet empieza a fingir una locura que solo se le nota en el lenguaje. Es una locura de las palabras, porque de un día para el otro él se levanta y empieza a hablar distinto y la gente dice, ¿qué le pasa? Que es bastante particular como lo pone Shakespeare en escena. Porque al mismo tiempo debe ser una locura de la sintaxis, ¿no? En la obra. Es una locura que, como dice uno de los personajes, que es el que lo ve un poco, le ve los hilos a Hamlet, dice, ojo, porque la locura de Hamlet tiene método.
dice Polonio. Porque en algún momento está muy atento a las versiones que le cuentan y es mucho más cuerdo de lo que parece. Te pusiste clásica para hacerle frente a mis escritores contemporáneos, te pusiste clásica. Me puse clásica, Volviste pero es una obra que resiste tanto. hacia atrás. Es una obra maravillosa. Gonzalo, nos toca hablar sobre uno de los grandes temas de la literatura universal, que es la locura. Sí, yo creo que es uno de los grandes temas. Lo que pasa es que hay que preguntarse qué es la locura en cada época. En realidad, la idea que cada época se hizo de la locura dice mucho, sobre todo, de las sociedades que produjeron esa idea. O sea, el tema de la locura aparece desde los comienzos de la literatura. Basta pensar que el texto literario más antiguo que se conoce, que es el Cantar de Gilgamesh, incluye un acceso de locura del protagonista, en el cual mata a su compañero. O sea que ciertas formas de locura, en este caso podemos decir, si diagnosticamos a 30 siglos de distancia, tal vez un acceso de psicosis momentánea de Gilgamesh. Y de ahí en adelante aparece bajo diferentes formas la locura romántica, la locura más clínica. Y por último, tal vez la que me interesa más a mí, que es la locura cotidiana. Es decir, los matices de locura o los momentos de locura en personajes que no están necesariamente locos. ¿Y en literatura argentina, algún caso paradigmático? Sí, la literatura argentina tiene muchas clases de locos. Están los locos románticos de Sábato, que para mí son menos interesantes porque corresponden a una idea muy optimista, muy idealizada de la locura. La locura en Sábato es bajar a las cloacas y los monstruos, la irracionalidad, pero es una locura muy genérica. A mí me interesa formas de locura más sutiles, como la que aparece en el Aleph. El Aleph, viste que siempre se dice de Borges que era un escritor muy racional, donde todo es cristalino, intelectualizado. Y yo creo que no hay nada menos cierto. En los cuentos de Borges la locura es muy frecuente. En El Zahir, por ejemplo, tenemos a un tipo que se obsesiona con la imagen de una moneda. No hay nada menos cristalino o intelectual que eso. Y en el Aleph tenés una relación muy compleja entre el personaje que lleva el nombre de Borges, que es el narrador, y su rival Carlos Argentino Daneri. En la escena clave del cuento, Borges baja al sótano de la casa de la calle Garay, contempla el Aleph, ese Aleph que Carlos Argentino guarda celosamente porque le sirve como inspiración para su largo poema. Y cuando vuelve a subir, Carlos Argentino le pide con ansiedad que le diga qué le pareció, si lo vio todo bien en colores. Y ahí Borges concibe su venganza. Como Carlos Argentino le quitó el amor de Beatriz, Borges decide vengarse de él, haciéndole creer que está loco. Es decir, simula no haber visto nada, insinúa que abajo no había nada y le aconseja reposo y una temporada en el campo. Sí, excelente. Yo en realidad no lo veo tanto como un cuento o un texto sobre amor y locura, sino sobre celos. Los celos del personaje narrador Borges por Beatriz Viterbo y por el primo segundo de Beatriz, Carlos Argentino Daneri, ese imbécil que se termina quedando con el amor y el recuerdo de Beatriz. Sí, pero es un imbécil que por algunas señales sutiles se parece mucho también al mismo Borges. Vos fíjate que al final de ese cuento hay un detalle que suele pasar desapercibido. Borges dice que presentó al Premio Nacional de Literatura su obra Los naipes del Taur. Y dice, incomprensiblemente, mi obra Los naipes del Taur no obtuvo un solo voto. Una vez más triunfaron la incomprensión y la envidia. Y yo pregunto, ¿eso no son palabras de Carlos Argentino? Entonces, también estamos frente a una ficción de las llamadas del doble. Esas ficciones
con las que escritores como Poe o Gogol o Dostoyevsky hicieron obras maestras, en las cuales hay un narrador y hay también un rival que no es otro que el reflejo deformado del narrador. Pasamos a las historias de San Petersburgo. El autor de esos cuentos o relatos es Nikolai Gogol. Dentro de las historias de San Petersburgo elijo El diario de un loco. La historia de un burócrata ucraniano se dedica todas las mañanas a sentarse en el escritorio del director a sacarle punta a sus lápices. Y por casualidad se encuentra con la hija del director en la calle y cae presa de un sentimiento amoroso inevitable y ya no puede olvidarla. Y con tal de enamorar a esa mujer, a esa niña, a la cual íntimamente sabe que nunca va a poder acceder, aunque le desea con todas las fuerzas, empieza a hablar con los perros. De hecho, va a la casa de la hija del director y le roba debajo de un almohadón de la cucha del perro unas cartas imaginarias que él cree que ese perro se manda con otro y comienza a leerlas. Y en un momento escucha que el trono de España queda vacante y se da cuenta de que la única manera de conquistar ese corazón femenino va a ser proclamándose rey de España. Y lo hace. Es un delirio absoluto. Hacia el final, él siente que hay algo raro, ¿no? Le cortan el pelo, lo meten en un lugar que no sabe bien a dónde es y cree que son los parlamentarios españoles que no quieren proclamarlo rey. Y lo están ingresando a un manicomio, claro. Y lo están ingresando a un manicomio y Gogol había trabajado en una oficina administrativa como su personaje Aksenti Ivanovich, y en 1848 hace un viaje a Jerusalén que va a cambiar por completo su vida, o por lo menos los últimos años de su vida, y se convierte al cristianismo ortodoxo. Una locura mística. Tenemos una locura mística impulsada por un fervor religioso. Gogol va a morir en 1852 después de hacer 9 días de ayuno. Es una locura genial puesta al servicio del arte de un talentoso como pocos. Cartas a Theo, de Vincent Van Gogh. Que este ejemplar está titulado Cartas desde la locura, una bajada editorial ahí clarísima. No, me encanta. Esa es la chantada de los editores. Un editor magnífico que editó las cartas a Theo y puso Cartas de la locura, ¿no? Son cartas desde 1888 hasta 1890, o sea, es un extracto de esa correspondencia que tuvo Van Gogh con su hermano, que tenía un vínculo muy próximo de una amistad y de una dependencia absoluta. Dependencia sentimental y dependencia económica. Sobre todo, ¿no? Dependencia económica. Y lo que se ve en las cartas, además de buena parte de las manías que tenía Van Gogh, es cómo le pide plata. Casi todas las cartas empiezan diciéndole, querido Theo, bueno, necesito tanta plata, y siempre es para comprar materiales y siempre es como para sobrevivir con lo mínimo y poder seguir pintando. En 10 años Van Gogh pintó casi 1000 cuadros. Y hay algunas cosas muy anticipatorias. Por ejemplo, llegará un día, sin embargo, en que se verá que esto vale más que el precio que nos cuestan el color y mi vida, en verdad, muy pobre. Pero yo veo desesperación ahí, no veo locura, Eugenia Sicabo. Van Gogh terminó sus días autointernado en distintos neuropsiquiátricos porque tenía delirios persecutorios. Y en el último momento de su vida, además, sufría alucinaciones. Entonces, así terminó su vida. ¿Te parece poco? Terminó a los 37 años su vida y se pegó un tiro. Era una locura también puesta al servicio del trabajo. Vos me preguntabas dónde estaba la locura. Había una compulsión ahí, en ese necesitar pintar para vivir. Bueno, yo te voy a responder con un escritor, finalmente, alguien cuerdo y lúcido. Joseph Conrad, el autor polaco-inglés. El corazón de las tinieblas. Un autor cuerdo que escribió sobre un personaje que se vuelve loco. Es el testimonio de Charlie Marlowe, que es un marinero que tiene que ir como misión a remontar un río de África en busca de un capitán que se volvió loco y se perdió. Y ese es el famoso Capitán Kurz, que uno menciona al Capitán Kurz y no puede sacarse de la cabeza... Apocalipsis Now, de Coppola. Exactamente. Instantáneamente. Y más aún, ese reflejo en sombras del perfil con la
cabeza rasurada de Marlon Brando. En esa magnífica adaptación, muy libre, también hay que decirlo. Sí, porque otro es el escenario, O sea, utiliza la guerra de Vietnam para hablar de la locura humana. ¿Por qué se vuelve loco? Porque es testigo y protagonista al mismo tiempo de estas salvajes expediciones en el territorio africano para sacar el mayor provecho económico, en este caso, del tráfico de marfil. Gogol y Conrad contra Shakespeare y Van Gogh. Nos veo bastante empatados. Estás un poquito miope, si crees que estamos empatados, porque me parece que estoy ganando yo a esta altura, ¿eh? Yo que quiero ser buena competidora, te tiro un guante buena onda, te digo que estamos empatados. Yo te voy a competir con La señora Dalloway, de Virginia Woolf. Nos salimos de la oscuridad. Hoy nos salimos de la oscuridad. Nos salimos de la oscuridad. Esta fue una novela publicada en 1925 y es la historia de un día en la vida de la señora Dalloway, que es una mujer de la alta sociedad británica en el periodo de entreguerras, después de la Primera Guerra Mundial. Y es un día en el que ella va a preparar una fiesta a la que van a asistir buena parte de sus amigos y está escrita con lo que después se llamó el estilo de fluir de la conciencia, o sea, como una conciencia que avanza en el tiempo y retrocede y da cuenta de distintos hechos de la vida de distintos personajes. Y tan importante como la vida de la propia señora Dalloway es la vida de Septimus, que es un personaje fundamental, que es un soldado que peleó en la guerra y que volvió con muchísimos trastornos. Y ahí está presente el tema de la locura, que se lleva a la mitad de la novela. Okay. Este ex soldado tiene manías persecutorias, tiene alucinaciones y también tiene muchos puntos en contacto con la propia biografía de Virginia Woolf, que ella misma tuvo manías persecutorias, tuvo alucinaciones, pensó en suicidarse. De hecho, el personaje de Septimus termina suicidándose y ahí hace el link con esta otra historia paralela de la fiesta, porque la noticia del suicidio de este joven al que algunos invitados conocían aparece justamente en la fiesta, lo cual le resuena a ella, al personaje de la señora Dalloway, porque en algún momento Virginia Woolf pensó en hacerla a ella suicidarse en la fiesta. Y finalmente decidió otra resolución de la trama. El talento, ¿no?, de Virginia Woolf. Sí, claro. A la hora de narrar. A la hora de narrar. Son como muchas narraciones encadenadas. No es una lectura fácil. La señora Dalloway. De hecho, tenés que esperar para entrarle, ¿eh? Al principio es un poquito aburrida. Es bastante ardua. No sé si aburrida, pero como que te saca de la convención literaria a la que estás acostumbrado. Mi último libro, Las aventuras de Alicia en el País de las Maravillas. ¿Y por qué lo trajiste para Locura? ¿Quién es el loco en Alicia? Bueno, El sombrerero. la traje para hablar de locura, porque es para hablar de locura y su punto de contacto, como Pizarnik cuando incorporaba el inconsciente a sus textos. Lewis Carroll escribe una novela surrealista, en buena medida, 60 años antes de que exista el surrealismo. Y el surrealismo tiene mucho que ver con los sueños, y los sueños tienen mucho que ver con las perversiones de las reglas que son tan evidentes en la vigilia, ¿no? Todo se da vuelta, todo está un poco loco. Y en este libro todo está un poco loco, más allá del sombrerero y de los otros personajes que a esta altura, casi sin leer el libro, los conocés, ¿no? La reina de corazones, la oruga que fuma, el conejo blanco, el sombrerero. Son todos personajes que van apareciendo en la historia de Alicia después de no caerse, sino de tirarse en esa madriguera porque estaba a la vera del río, al lado de su hermana, aburrida un día de calor. Y es una maravilla. Hay algunas reflexiones sobre la locura. Más que reflexiones, son sentencias sobre la locura. Alicia le dice, si no me equivoco, al sombrerero, sí, está claro que estás un poco loco, pero las mejores personas no están. Mariana, ¿recordás libros que te hayan impactado especialmente en los que aparezca la locura como tema? Creo que el que más me impactó, porque fue el que leí de chiquita, es Jane Eyre, de Charlotte Brontë. El libro es un clásico romántico con una heroína que es una institutriz, es medio una antiheroína porque ella es muy inteligente, pero es muy dura, no es muy espectacular, es medio recia Jane. Después de una infancia tremenda,
va a trabajar como institutriz en esta supermansión en el medio del campo británico, pero el campo triste, ¿no? El campo así medio deprimente británico. Y ahí se enamora del tipo que la contrató, que es el señor Rochester, que es un clásico de esos hombres irresistibles. Pero se entera, el tipo se enamora de ella, también se quiere casar, pero se entera que el tipo está casado anteriormente y está casado con Bertha Mason, que es su esposa, la anterior, que es a la que tiene encerrada, loca, pero loca de muerde gente, ataca gente, grita a la noche. Es la clásica loca del altillo, casi la que inaugura ese estereotipo de las mujeres encerradas y feroces, digamos, ¿no? Incontrolables. ¿Y hay algo del género gótico, romántico, en el que la locura esté más presente que en otros géneros? Sí, hay en el gótico romántico una mayor presencia porque es ahí donde, sobre todo las mujeres, ¿no? Porque es donde aparece la mujer encerrada, pero el gótico después deriva en el terror. Entonces vos tenés ahora en libros contemporáneos ya el loco más definido y claramente loco, sin prejuicios y casi sin metáfora, como... La de Stephen King, qué loca de cuidado esa. La loca de Misery. Ella es una loca en varios sentidos, ¿no? Porque es la loca en el sentido de que es la fan número uno que rapta a su escritor favorito para que le escriba su continuación, una cosa que haría yo con el autor de Juego de Tronos, por ejemplo. Nunca se me había ocurrido proyectarte, pero hago el esfuerzo y te reveo de repente. Un poco igual buena onda, no lo torturaría. Esta es una torturadora, es una loca. No lo tiene en la casa para que le termine la novela con buena onda. Le hace cosas horribles. ¿Cuál te parece de los personajes literarios que recuerdes el loco más adorable o más inofensivo? Sí, la locura más tierna es la locura del Quijote. Porque también es eso, es como un fan, ¿no? Es como el primer fan, ¿no? O sea, él es re fan de las novelas de caballería y quiere ser eso. Y se imagina cosas y sale con su caballo. Es como un cosplay. ¿Viste esos que van disfrazados a las ferias de cómics como sus personajes favoritos? Es eso, es un cosplayer. Y básicamente no solo no hace mal a nadie, sino que medio hace bien, o sea... Y lo lleva a Sancho, que es un aparato, y la pasa bárbaro. Es muy divertido y muy tierno, no sé. Es como, está muy bien el enamoramiento ese que tiene con Dulcinea, el pobre. O sea, como... Sí, hace que uno se reconcilie un poco con la locura. Sí, porque sobre todo es eso, o sea, es como... se volvió loco de leer. Hay como cierta apuesta a la literatura como para denunciar la locura, o cierto juego que el propio mecanismo literario tiene con la locura. Esta cosa de ponerte a pensar ficciones. Claro, porque es vivir las vidas de otros, no vivir en la realidad, digámoslo. Cartas a Theo, Vincent Van Gogh. Un artista genial y atormentado, bancado por su hermano. Diario de un loco, Nikolai Gogol. El diario de un descenso a los infiernos de la locura. La campana de cristal, Silvia Plath. Una mujer que no puede más con las convenciones sociales y no tolera más su vida. El traductor, Salvador Benedra. Cómo llevar la obsesión amorosa y la devoción sexual a los límites de la cordura. La señora Dalloway, Virginia Woolf. Una señora bien da una fiesta mientras lidia con el delirio de un hombre que volvió de la guerra. Extracción de la piedra de locura, Alejandra Pizarnik. Una aproximación a la muerte a través de un texto cruel y delirante. Historia de la locura en la época clásica, Michel Foucault. Todo lo que necesitas saber de qué fue considerado ser loco según las distintas épocas y culturas. El corazón de las tinieblas, Joseph Conrad. La ambición colonizadora y las fuerzas de la naturaleza derivan en locura y muerte. Hamlet, William Shakespeare. El falso loco más conocido de la literatura. Alicia en el País de las Maravillas, Lewis Carroll. Un viaje alucinado al otro lado del espejo. Hola, estás jugando Bibliómanos. A esta altura, cada participante ha de conocer los 5 libros que trajo su rival. Sobre la mesa debe haber 10 títulos dispuestos a ser sometidos a los 5 movimientos de selección. Veto,
elegir un libro del contrario y sacarlo de juego. Inamovible, derecho a definir un libro propio en la lista final. Elección cruzada, elegir un libro del contrario y dejarlo en la lista final. Propio descartado, sacar de juego un libro del catálogo personal. En este momento debe haber 6 libros sobre la mesa. Es tiempo de la contienda, un duelo de lectura. Si este programa saliera en vivo, likes como el tuyo y el de otros bibliómanos definirían la contienda. Pero como ha sido grabado, nos hemos puesto un poco caprichosos y hemos decidido que sea ella quien defina el ganador. A jugar, bibliómanos. A jugar. Empiezo por mi inamovible. El libro que va a quedar dentro de los 5 finales. Y no tengo mucho que pensar. Quiero que se quede Alicia con nosotros. Qué bien. Ahí en el centro. Alicia y sus compañeros del País de las Maravillas. Así que el primero de mis libros y el que queda ya definitivamente, Lewis Carroll, Alicia en el País de las Maravillas. ¿Y vos qué? ¿Por dónde vas a elegir? Yo voy a estar muy clásica porque no puede quedar afuera. Hamlet. Hamlet, de William Shakespeare. Muy bien. Hoy estamos apuntando a lo seguro, ¿no? Hoy estamos yendo a lo seguro, ¿no? Bueno. Hoy nadie quiere perder tampoco. El que pudo fingir su locura, ¿no? Entender la locura de su tiempo, fingirla y desenmascarar a su tío, usurpador del trono, y de su madre. Así es. Entonces, Shakespeare y Lewis Carroll, para empezar. Hay demasiado acuerdo todavía. Empecemos a sacar. Saquemos a Van Gogh. Mi veto es a esa edición. ¿A las cartas de Van Gogh? Esa edición asquerosa que tenés, la edición mexicana, llena de errores de tipeo, de páginas en blanco, y sobre todo porque es en realidad una artera treta de un editor que tomó lo que es una correspondencia completa, como son las cartas de Cartas Teo. a Teo se debería llamar. Exacto. Sí. E hizo una edición y le puso cartas desde la locura, jugando con decir, acá me salvo, ¿no? Acá salvo a la editorial, y si todos quieren leer en realidad cómo se cortó la oreja. Y el sello, pero aparte... mucho más que eso el libro. Sí, pero... Es el testimonio de uno de los grandes pero pintores. Pero lo peor es eso, que es mucho más que eso el libro, y que está vendido de una manera completamente engañosa. O sea, publicame todas las cartas, haceme un estudio crítico de las cartas, pero no me vendas una selección llena de páginas en blanco en una colección aparte que se llama La nave de los locos. O sea, es una redundancia absoluta. Bueno, ok. Lo lamento, pero esta edición no me convence, así que afuera. Y yo tengo a Conrad, a Pizarnik. Bueno, esta es fácil porque la verdad es que no leí a Gogol. No leí nada de Gogol. Haces con el una criterio- cuenta pendiente enorme. Mi criterio de honestidad. Es un criterio de la honestidad porque los otros 3 libros en la mesa me parecen maravillosos. Y porque además con tanto suicida, de esos con determinación, en la mesa Gogol no se murió dejándose morir de hambre. Gogol, sí. Bueno, un mártir, una suerte de mártir. Algo así. Por el Dios que cree Algo que así. existe. No, lo dejo fuera porque no leí. No leí nada de Gogol, es una gran cuenta pendiente. Bueno, y puedes ahí arrancar por el no sé. capote, por la nariz. Por la Todos nariz. relatos. La nariz es como el más conocido. Fuera Gogol, entonces. Robert McKee, un gurú de guionistas de Hollywood, dice que cuando un personaje entra en la locura, pierde todo sentido, porque carece de algo fundamental para generar empatía con el público: la toma de decisión. En eso estaba pensando cuando recibí el mail de Guadalupe. Ella quería escribir una obra de teatro con mi supervisión. Le pedí que me anticipara el material y enseguida me di cuenta de que había algo llamativamente irregular. Y entendí que el texto era un grito de desahogo en medio del caos en el que su mente había estado. Ella disfrutaba de nuestras clases, salía contenta y yo me quedaba muy angustiado. ¿Realmente podría ayudarla? Cuando empecé a pensar que sí, una tarde no vino. Y me avisaron que habían tenido que internarla. Lacan decía que loco es el hombre que se cree rey, pero también el rey que se cree rey. Guadalupe finalmente salió. Dejó de escribir, así que no nos vimos más. Pero hoy, después de un año, recibí un cuadro que ella hizo para mí.
es una figura donde las cejas toman el protagonismo de la expresión de la cara. Soy yo. Y esa figura tiene además una corona de un rey completamente deformada. ¿Elección cruzada entonces ahora? Sí. ¿Cuál de los? ¿Qué te elijo? ¿Qué elijo? Bueno, yo si querés te sugiero que me elijas uno. Si estás en duda... Estamos inventando nuevas reglas ya. Estamos hablando de locura, entonces hacemos cualquier cosa. Subvirtamos las reglas, Maxi. ¿Vos decís? Pásame tu libro, como... No, mejor no, porque quiero que los libros estos queden de este lado y en mi biblioteca. De los 3 libros que tenés sobre la mesa, probablemente el que considero realmente más importante sea el ensayo de Foucault, y al mismo tiempo es el único ensayo que hay sobre la mesa. Bueno. Así que mi elección cruzada es Historia de la locura en la época clásica, no el tomo 1. Tomo 1 y tomo 2. Tomo 1 y tomo 2, Okay. De Michel Foucault. Vos decís porque si ganás te estoy debiendo... Me estarías debiendo te estaría debiendo la segunda parte del libro. Me estarías debiendo un libro, exactamente. Y ahora vos tenés que elegir entre Conrad, Pizarnik y Benesdra. Estoy muy entre Benesdra y Pizarnik. Juega un solo libro, ¿no? Bueno, un solo libro de poemas, si querés. Ok. Exactamente. Y vamos con ese, Extracción de la piedra de locura. Pizarnik me acompaña desde los 18 años, 17 años, no sé. Cada vez que vuelvo a leer una poesía de ella encuentro un universo perfecto. O sea que ya tenemos 4 de los 5. Sí. Pizarnik, Shakespeare, Carroll y Foucault. Mira, a tono con lo que elegimos, el que debería ir ahí es Conrad. Pero me tengo muchísima fe para el duelo de lectura con Salvador Benesdra. Difícil que llegues a las cotas de locura a las que llega Ricardo Sevi en este libro. Así que, por ahora, Conrad queda a mi lado. Volverá a mi biblioteca pronto. Pero El corazón de las tinieblas es mi auto descartado. Y ahora vos. ¿Con qué le juego? Tengo 2 chicas. Voy a quedar con Virginia Woolf. Se va Silvia Plath. Se va Silvia Plath y su campana de cristal. Tienen muchos puntos en común, ambas autoras. Pero me parece que tengo textuales más potentes en La señora Dalloway. Esto es solo para vencerte leyendo. Es pura estrategia. Es pura estrategia, es solo para vencerte En leyendo. nuestros 2 casos es porque además pura lo tengo estrategia. más subrayado. Este libro lo tengo más subrayado, entonces es como que... Yo también. Tengo y mucho todo para marcado, leerte, me sobra para leerte. Vamos a leer ya mismo. ¿Qué parte te leo? Dale. El Dr. Holmes representaba algo horrible para Septimus. Naturaleza humana, le llamaba. Luego estaban las visiones. Se había ahogado y yacía en su acantilado con las gaviotas lanzando chillidos sobre su cuerpo. Miraba por encima del borde del sofá y veía el mar abajo, o bien oía música. En realidad se trataba de un organito o de un hombre gritando en la calle. ¡Qué hermoso!, solía gritar, y las lágrimas le resbalaban por las mejillas. Era horrible ver a un hombre como Septimus, que había luchado y que era valeroso, llorar así. Y yacía escuchando hasta que de repente gritaba que se caían las llamas. Y realmente ella miraba en busca de llamas, tan verdad parecía, pero nada había. Estaban solos en el cuarto. Entrar en otra realidad no es algo que se haga de un solo tirón. Se lo hacen etapas, no con la prolijidad de un paso a paso, sino con la evolución volcánica del sacudón. Como quien juega una carrera de embolsados donde el equilibrio solo se logra con un nuevo envión y donde el terror a la caída no es a quedarse sin un trofeo, sino a perder para siempre el control del órgano mediante el cual se salta, el cerebro. Yo salté mucho desde el primer momento, pero en gran parte lo mantuve en secreto porque eso estaba en el orden mismo de las cosas. Estaba buscando un lápiz cuando un perro terrier le olisqueó los pantalones y Septimus se sobresaltó con angustioso terror. El animal se estaba convirtiendo en un hombre. No podía contemplar aquello. Era horrible. Era terrible ver cómo un perro se convierte en hombre. Inmediatamente, el perro se fue al trote. En ningún momento de esa época se me ocurrió pensar que estaba viviendo una experiencia común, banal, codificada por la humanidad bajo el nombre de locura. Me imaginaba que lo que me tocaba vivir a mí no era más que la punta de un iceberg cuya masa se sumergía en las mentes de todos los habitantes del planeta, que estaban alumbrando lentamente un nuevo hombre. Era la marcha de la libertad, que tras cuajar en una maduración lentísima de las estructuras sociales a lo largo de los siglos,
Ahora empezaba a liberar a los hombres de sus propias cadenas interiores, los tabúes, la represión intrapsíquica, el temor y la desconfianza mutuos. Solo tomé conciencia de la situación en la que me había metido cuando, después de haber sido trasladado en un patrullero a lo que parecía ser un hospital, me llevaron a una pieza donde había un paciente en una de las dos camas, un obrero con los ojos inyectados de sangre, y tras colocarme en la otra cama quisieron darme una inyección. Me resistí no al modo pasivo que había empleado con la policía, sino de una manera feroz. En lugar de detenerse, la aceleración mental que arrastraba tras varios días de insomnio y pensamientos desacostumbrados alcanzó un ritmo imposible de seguir por lo que restaba de mi voluntad, mi conciencia o como quiera que uno llame a la vigilancia que se puede ejercer sobre el pensamiento propio. Estuve horas tendido boca arriba viendo cómo desfilaban ante mi mente las imágenes más tenebrosas que habían cruzado mi conciencia en mis 39 años de vida, más otra interminable serie de monstruosidades nuevas. Era un desfile del mal como jamás un adulto se puede atrever a imaginarlo, como la representación cinematográfica del concepto de malignidad en estado puro, infantil, fantasmagórico. El mundo que se revelaba ante mis ojos era exactamente ese cuyo triunfo yo había temido. Todo se burlaba de mí por haber tomado mi propia debilidad por amor y sed de justicia. El mundo de los fuertes, de los verdaderos, de los meritorios, me mostraba entre carcajadas estentorias cómo se veía la auténtica realidad. Todo mi entorno, mis amigos, mis familiares, mi mujer les estaba ahora alegremente sometido, como podía verlo en escenas interminables que cambiaban de una manera mucho más incontrolable que la de un sueño. Gané, me tenía una fe bárbara con Ricardo Sevi y Julieta, que lo leyó de una manera fantástica. ¿Hablaste antes con Venegas? O sea, ¿un acuerdo? Acá no hay arreglo ni nada. Lo que voy a hacer es hablar después. La voy a llamar, voy a aprovechar que está viviendo en la Argentina. Pero voy a ser buena perdedora. Voy a ser buena perdedora, mirá. Ay, por primera vez. Sí, ni me voy a quejar. Mirá vos, como esto debe ser libros que te mandaron. Ganaste buena ley. Libros que te mandaron de gentileza de las editoriales. Para que me está los todo regales, marcado, mirá. Para que me los regales así. Abrí ese ejemplar de la señora Dalloway. Uy, tremendo lo que te vas a llevar. Bueno. Pero tengo mis recompensas, ¿viste? ¿Cuál? Los tragos que nos vamos a tomar ahora en la cocina. Dale, para tratar de pasar esto. Dale. Bueno, no, yo me llevo los libros, son todos míos. Gracias. Hola, si seguiste las instrucciones al pie de la letra, tal vez tengas un botín de 10 libros en tu poder. Esto te convierte en el ganador de Bibliómanos. Bueno, salud. Salud, Maximiliano. ¿Sos una buena perdedora? No. Bueno, ya era hora, de todas maneras, de que me tocara ganar. Y además me está engolosinando con esto de ganarte. Lo tuyo era una costumbre. Así que sana, estoy como asimilando el impacto. ¿Qué nos quedó? Nos quedaron 2 argentinos. Alguien que ya integra el panteón de los grandes nombres de la literatura argentina del siglo XX. Y Salvador Benedra, que hasta hace algunos años era todavía un escritor oculto, ¿no? O secreto. Mirá, poesía, una novela, un ensayo, bueno, un clásico, 2 clásicos ya. Sí, la verdad que estuvo bastante variado hoy. ¿Qué me voy a llevar de tu biblioteca? Eso es lo que me interesa saber. A ver. Y te vas a llevar todo. Hamlet. Tengo las obras completas de Shakespeare en varias ediciones. ¿Y me lo dejas, que lo tengo subrayado? Sí, tomate, te lo dejo. Era divino. Sí, te lo dejo, pero solamente... Y esta porquería te la dejo suelto. No me importa nada tener esta truchada de un editor que hizo una edición de las cartas. Bueno, para mí tiene un valor afectivo porque además mi tía, que era la dueña de este ejemplar, vio que es tan mala la edición, es verdad que es muy mala, que hasta tiene páginas en blanco. Claro, y anotó como un grr, o sea, no puede seguir, no. El prólogo no lo puede seguir. Muchísimas gracias. Quédatelo. Por tu ser magnánimo. Te brindo una vez más y me voy. Así rapidísimo, pero es casi rapidísimo. Una apuesta a ganar en el próximo programa. Dejarte los libros es casi una apuesta a ganar en el próximo programa. En El hombre que duerme a mi lado, Santiago Loza construye una novela muy potente con la voz de una mujer, de Nelly. Una mujer grande que tiene algunos achaques de salud y viaja a vivir con su hijo en la ciudad. Su hijo vive con Daniel, su pareja, y en esta visita que hace un poco obligada por problemas de salud, se despiertan en ella todos esos fantasmas de ese vínculo políticamente incorrecto de maternidad. Ella
odia a su hijo, lo encuentra aburrido, lo detesta, es un ser que desprecia. Y en algún momento ve una luz que despierta un deseo completamente olvidado. Y la aparición de ese deseo la desequilibra emocionalmente. Nelly es una mente desolada, que no tiene conciencia de sí misma y que puede cruzar los límites de lo que podemos llamar la cordura o puede cruzar el límite hacia la locura. Santiago Loza construye una novela cotidiana, costumbrista, en la que la fragilidad de la mente y esos demonios que tenemos todos pueden aparecer en cualquier momento. Pero hoy estuviste tan generoso que tengo miedo que te arrepientas, así que mira, te brindo rápido y Salud. me fui con los libros, me fui a la... No te vayas, que tenemos que elegir los temas de la próxima semana, a ver si logro ganarte 2 veces seguidas. ¿Lo elijo yo, el tema? Dale, swing a ver yo. Estás generosísimo hoy. No sé si es el alcohol o los libros. Crónicas. Nostalgia, Viajes. dolor, Animales. estupidez, Religión. política. Amistad.